Se puede afirmar que en la medida en que el hombre avanzó en su progreso civilizatorio, identificó la necesidad de cubrir su cuerpo para protegerlo de las inclemencias del ambiente. De modo que lo que comenzó como una necesidad elemental evolucionó con el tiempo a una forma más selectiva y sofisticada, acorde con el gran gusto individual. El gran aporte de esta historia lo constituye la invención del telar y la manera de sustituir la piel de los animales por tejidos a partir de plantas como el lino o el algodón, o de la lana de corderos y la seda. Esta llegada del Extremo Oriente. Y de esta manera, el simple hecho de vestirse alcanzó tanta importancia como hablar, leer o escribir. Contrario a cuanto pudiera pensarse, en el pasado colonial en Cuba las clases acomodadas vestían con la misma elegancia que en Europa. No había moda que se innovara en París, que demorara mucho tiempo en que fuera adaptada en la isla. Por lo común se recibían periódicos y magazines que mantenían la actualización del vestuario europeo. La población femenina resultaba la mejor beneficiada de estas noticias, toda vez que para el hombre los grandes cambios en las ropas no se producían al mismo ritmo que para la mujer. De hecho, el traje masculino, tal como se le conoce actualmente, no ha sufrido una gran variación desde que se le adoptó a finales del siglo XVIII. Para un hombre de la época anterior al siglo XX, vestirse no comportaba mayor dificultad, sobre todo si era una persona de campo. Para los habitantes de la ciudad existían ciertas normas de completamiento del vestuario, como un ancho sombrero o la chistera y el omnipresente bastón. Ninguna persona reputada de caballero podía salir en público con la cabeza descubierta, hábito que tomaron los esclavos cubriéndose con un pañuelo. Era obligado el frac, la camisa y el chaleco, además de los borceguíes. A todo ello se añadían lazos y corbatas, según el caso. Durante el invierno, o si era particularmente frío, se endosaban unos calzoncillos largos de lana. Como es de suponer, la cómoda ropa interior de hoy era desconocida. De todo lo anterior resulta que el hecho de vestirse para un hombre no tomaba mayor tiempo, caso contrario de lo ocurrido con las mujeres, y entre los hombres el ropaje era menos variado y no marcaba diferencias mayores. La evolución de este traje se inició en Inglaterra. La ropa interior femenina no existía en ese tiempo. Si bien se permitía cierta exhibición del escote, mostrar el tobillo, o en el peor de los casos la pantorrilla, era considerado indecente, y ninguna dama, fuera o no de sociedad, se arriesgaba a una presentación en público mostrando de su anatomía, torso abajo, algo más que el mero pie. Ni aun las esclavas o simples campesinas llevaban una falda corta, sino larga, hasta rozar el suelo, de lo que se deduce la gran carga de polvo y suciedad que podían acumular. El pelo debía recogerse con cinta y era casi una profanación llevarlo corto. Cuando al andar del tiempo las mujeres pudieron optar por no llevar los cabellos largos, alcanzaron quizás sin saberlo un gran triunfo en materia de emancipación femenina. Mantener la figura exigía desde un par de siglos atrás ciertos ajustes en el vestuario, al cual se le colocaban unas cintas metálicas flexibles llamadas ballenas. Cuando se inventó el corsé, el ajuste del tórax se lograba ajustando con fuerza cordones situados en la espalda, con lo cual se modelaba la figura hasta lograr una cintura estrecha que se llamó de avispa por la semejanza con el insecto. La dificultad de este atuendo estaba en la compresión ejercida sobre los órganos del tórax y el abdomen. El uso del corsé lograba una buena figura a costa de obligar a una mala respiración y a comprimir vísceras tan importantes como el hígado, al punto que este órgano, deformado y plegado en las mujeres, se le llama hoy aún por los médicos hígado en corsé. Debajo de la falda, ya de suyo larga, debían colocarse otras tantas sayuelas, de modo que no hubiera posibilidad de transparencia. Si el vestido era holgado, del uso común en fiestas y recepciones, se acompañaba de un armazón de varillas de metal que mantenían la forma de una campana. Para asegurar que de ningún modo se vieran las piernas, las damas vestían una especie de pantalón abombachado hasta el tobillo. Como es de suponer, no existía la media de seda, ni los ajustadores o sostenes. Para lograr un apoyo razonable de estas partes de la anatomía, se recurría a las ya dichas ballenas. A todo ello se le debía sumar otros tantos lazos, encajes y cintas, y el resultado final era una mujer que no podía vestirse sola y en este proceso podía invertir su buen par de horas.
Es obvio que se está hablando de un vestuario de dama de sociedad. La campesina y la mujer de pueblo se las arreglaban como podían, con un ropaje mucho más sencillo. Como la moda imperante era la europea, cuanto de nuevo apareciera allá era adoptado aquí, y las matanceras de entonces podían estar tan bien vestidas como cualquier francesa, sobre todo en el siglo XIX, cuando la economía de la ciudad hizo expandir el comercio y las numerosas tiendas de confecciones ofertaban lo más actual de la moda. Es de suponer que entre esta clase social se producía una secreta competencia por lucir lo mejor y más actualizado posible del vestuario, toda vez que los cronistas y gacetilleros hacían particular referencia al modo en que se vestía y concurría a la fiesta. Ninguna dama de cierto abolengo se exponía a los rayos del sol. Se tenía por peligroso el contacto con el viento, el sereno de la madrugada, y apareció la moda obligada de no mostrar las manos, sino cubrirlas con guantes hasta casi el codo. Lo otro, fue el sombrero. En los primeros años del siglo XX, las damas no aparecían en público sin sombrero, como tampoco los hombres, al punto que se llegó a estimar como una provocación política salir a la calle sin tener en la cabeza cualquier aditamento que la cubriera. En el caso de los hombres, el llamado sombrero de pajilla fue la salvación de la humanidad insolvente por cuanto su precio era muy barato, no así el femenino, sofisticado y las más veces feo hasta la ridiculez, aunque sin llegar al exagerado extremo de la Europa de los siglos XVII y XVIII. Hay que notar que durante los siglos XVIII y buena parte del XIX, el baño no entraba entre las buenas costumbres, de manera que los polvos y los perfumes intentaban enmascarar algunos olores naturales, sobre todo debajo de las profusas sayas y vestidos cintura abajo. No importaba la temperatura tropical, la mujer debía someterse al tormento de la moda aunque sudara hasta la deshidratación. La situación venía a complicarse en los matrimonios. Si el novio estaba acostumbrado a la figura modelada por el corsé y toda la parafernalia metálica que convertía a la futura esposa en un prospecto de pararrayos ambulante, grande podía ser su decepción la noche de bodas cuando, liberadas que fueran las carnes de sus ataduras, se pusieran a la vista insospechadas y desagradables sorpresas. Durante el periodo republicano, conocido como machadato, los hombres no podían salir a la calle sin sombrero. Cualquier fotografía de la época mostrará a las muchedumbres masculinas cubiertas con el antedicho aditamento de pajilla. Conveniente por aquello de hacer tabla rasa con las diferencias desde el punto de vista social, aun cuando la estética del sombrero fuera discutible. El otro detalle era la prohibición de llevar bigote, salvo rara excepción. El bigote era un sinónimo de revolucionario, y más de un matancero debió padecer el castigo de la Guardia Rural o la policía por gastar un bigote aunque fuera fino. Si además por cualquier razón perdía el sombrero, bien podría considerar en peligro su anatomía. Las mujeres de Matanzas y de Cuba en general comenzaron a recibir los beneficios de una moda más al uso de los norteamericanos y de la nueva onda en Francia. Y apareció la media. Fue el momento supremo en que por primera vez en siglos las mujeres pudieron levantar las piernas sin que se les juzgara mal. A ello contribuyó en mucho la producción de las fibras artificiales. En 1883 el rayón y en 1931 el nylon, calificadas ambas como seda artificial. Para el primer tercio del siglo XX la producción mundial de rayón era 3 veces mayor que la de seda natural, cuyo precio en el mercado era prohibitivo. Por otra parte, una parte de la media era de algodón en el pie y en el muslo. El hecho de que una prenda cubriera el muslo ajustado se consideraba como voluptuoso. Naturalmente, tanto las medias como los sostenes comenzaron a tributar mucho más a la sexualidad que a la estética propiamente dicha. El corsé se eliminó radicalmente del atuendo femenino, pero ello no ocurrió sino hasta el primer tercio del siglo XX, y el ciudadano pudo tener la certeza de tener a la vista una realidad no enmascarada por el aditamento. Podrá creerse que el maquillaje era de uso común, pero la primera mujer en usarlo fue Victoria Eugenia, la esposa del rey español Alfonso XIII. Este proceso trajo por consecuencia la rápida extensión de la costumbre, y en este sentido hay que recordar que el simple hecho de bañarse en una playa se debe a la iniciativa de la familia real inglesa, que dio el primer paso al agua en los mediados del siglo XVIII. El pelo por fin se cortó casi al tipo masculino,
sin que tuviera mayores consecuencias, y la ropa interior se hizo más ligera y cómoda. Como sucede en muchas ocasiones, se pasó también a un exceso, y de un exceso al otro. La profusa vestimenta de antaño se sustituyó por otra sumamente superficial y ligera, sobre todo con la aparición de nuevos tejidos sintéticos como el látex, licra y Gore-Tex. Dejó de ser un problema mostrar las piernas o dejar la espalda al descubierto. La ropa comenzó a ser de confección industrial y no hecha en casa o heredada de un pariente, aun cuando tuviera sobrado uso. En el peor de los casos, el familiar en cuestión era ya difunto. La moda cambió y cambiará con el tiempo, con mucha más libertad que antaño. Nuevos conceptos estéticos se imponen y cambia también la proyección social sobre los hábitos del vestir con ropas de tipo unisex. Las mujeres, no se sabe cómo, se apropiaron de los pantalones y partes del atuendo masculino sin que por ello sacrificaran su condición femenina. Si alguien en el siglo XIX pudiera asomarse al presente, tendría gran ocasión de espanto y asombro. Se vive en otros tiempos y tendremos que decir que todo esto ha sucedido por suerte. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.